Bueno, buen día hermanos. Es un gozo estar otra vez acá con ustedes. Esta vez me toca estar acá adelante enseñando, por la gracia de Dios. Ninguna mejor introducción a lo que hoy vamos a ver que la última canción que cantaron los chicos. Gracias chicos por el esfuerzo. Llegué temprano y estaban ahí chingui, chingui, chingui. Y bueno, lo que hoy vamos a estar viendo no sería posible para el creyente si no fuera por aquel que debemos considerar, como decía la canción. Aquel que dio la vida por los pecadores, que pagó el precio por el pecador, que llevó la carga del pecado. Y el ánimo de esta canción es que nos despojemos del pecado, de todo peso, y pongamos la mirada en Cristo. Así que les invito a que estén abriendo la Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a estar estudiando desde el versículo 1 al 8. Decirles que estamos muy contentos, gozosos. Hoy estoy acompañado por mi hermano amigo Julio. Hizo su ministerio de mantenerme despierto mientras viajábamos, así que lo logró, lo cumplió. Y gozosos de poder ver cómo ha quedado la iglesia, el edificio. La verdad que se nota el esfuerzo. Recuerdo estar allá adelante y me contaban lo que iban a hacer acá y hoy lo veo acá, ¿no? Hecho realidad. Así que en Carapachá se está viviendo un momento de mucho gozo con todo esto del hecho de la encomendación de 3 pastores. Para muchos que están desde hace años es algo histórico, algo que no podemos creer y que la verdad que nos anima mucho a todos los que estamos allá. Y esperemos que Mati pase la prueba, ¿no? La examinación y que pueda estar acá sirviendo junto a mi hermana. Es doble el sentimiento, ¿no? Por un lado se va Bani, pero también el gozo de saber que vienen acá a servir y ver cómo la iglesia sigue creciendo, cómo la obra del Señor no se detiene. Así que bueno, me gustaría, antes de arrancar con la carta, poder entender y comprender cómo ha llegado la carta a nuestras manos, que hoy es una bendición para nuestras vidas, de la cual aprendemos. Los que han estudiado más que nosotros nos dicen que aproximadamente entre el año 49 y 50 después de Cristo, cuando Pablo y el equipo misionero, algunos dicen que estaba Silas y también Timoteo con él, llegaron a Tesalónica, para poder ubicarla geográficamente hoy en el norte de la Grecia actual. Esto se relata en Hechos capítulo 17, para los que anotan y estudian versículos del 1 al 10. Era una ciudad que ya contaba con una larga historia. Allí había llegado Alejandro Magno a conquistarla y era una ciudad que estaba muy influenciada por justamente la filosofía de este hombre. Una filosofía expansionista, un líder político y militar, algunos dicen que fue el primer estadista de la historia, que tenía una visión política universalista. Él creía que Dios lo había encomendado a una tarea de unir el Oriente con el Occidente, de llevar paz al mundo y de reconciliar a estos dos puntos distintos, ¿no? El Oriente y el Occidente. Pero este hombre murió joven y ese proyecto universal quedó incompleto. Y a esas tierras macedonias llegó Pablo junto a Silas y Timoteo. Ellos llevaban las buenas noticias de otro rey que también fue cortado de la tierra de los vivientes en la juventud. Isaías 53:8 nos dice esto, que él había venido a unir los pueblos y reconciliarlos con Dios y que iba a establecer en el futuro un reino universal y eterno, y ese es Jesucristo. Ahí llegaron Pablo, Timoteo, la ciudad estaba en un punto estratégico. Se cree que allí vivían más de 200.000 habitantes, una ciudad que era muy rica, muy poderosa. Por el medio de la ciudad pasaba una ruta muy importante que se llamaba la Vía Ignacia y era el punto de encuentro de muchos comerciantes de aquel tiempo. Por lo tanto,
Era una ciudad cosmopolita, es decir, venían gente de todos lugares. También era una ciudad, como dije antes, muy próspera. Y había un entorno greco-romano, es decir, una mezcla de culturas. Y el culto que se rendía era a todos los dioses de estas dos culturas, que incluía también prácticas licenciosas, una moral libertina, donde el ejercicio de rituales pecaminosos era algo muy común en aquel tiempo. En Hechos 17 se nos narra que Pablo llega allí en su segundo viaje misionero y se cree que allí con el grupo de misioneros estuvieron un mes o 3 sábados. Siempre que leo la carta me hace acordar a ustedes, a la iglesia de Santa Teresita, digo. Cómo Dios levantó rápidamente aquí la iglesia, no sé si en 3 sábados, pero en casi un año o un poquito más, rápidamente empezó a levantar el Señor. Pero allí llegaron ellos y predicaron las buenas nuevas y muchos judíos y griegos se convirtieron al Señor. Pero se presentaron problemas porque Pablo predicaba acerca de Jesucristo, que era el verdadero Rey. Y los cristianos de Tesalónica fueron acusados de desafiar al César, al emperador romano, porque estaban proclamando que había otro Rey, Jesucristo. Eso llevó a lo que dice el capítulo 17 de Hechos, a que haya un gran alboroto, una persecución muy intensa que llevó a Pablo y a Silas a salir rápidamente de la ciudad. Seguramente esto causó mucha tristeza en los hermanos. Pablo relata, si ustedes leen la carta de Tesalonicenses, se ve el amor que él tenía por los hermanos y cómo extrañaba y el deseo que él tenía de volver a verlos. Pero en el capítulo 2, Pablo nos dice que no podía regresar a verlos. Dice, capítulo 2, versículo 18, Satanás nos estorbó y no pudiendo aguantar más de no tener noticias de ellos, les envié a Timoteo para saber cómo estaban en su fe. Ahí les invito a ir al capítulo 3. Pablo escribe y nos habla que envió a Timoteo. En versículo 6 nos habla de que recibió un buen informe de los hermanos que estaban creciendo en su fe, que estaban siendo fortalecidos, aún a pesar de la intensa persecución que había en aquel entonces. Y es notable ver también a partir del capítulo 3 cómo Pablo empieza a cambiar su tono, empieza a hablarles a los tesalonicenses, teniendo un gran interés por sus hijos en la fe, a exhortarles a que vivan una vida que agrade a Dios. Fíjense, versículo 11 del capítulo 3, dice, ahora pues, que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirija nuestro camino a vosotros y que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros, para que con todos, como también nosotros lo hacemos, para con vosotros, a fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Pablo estaba interesado en que los hermanos de Tesalónica crecieran en santidad, que se aparten del pecado. Pero específicamente Pablo les va a hablar en la porción que vamos a estar estudiando hoy de un pecado en particular, y ese es el pecado sexual. No es casualidad que Pablo esté apuntando a hablarle a los tesalonicenses de este pecado en particular. Como antes les dije, las prácticas fuera de lo que Dios ha diseñado en cuanto al sexo era algo común en la ciudad. Las relaciones extramatrimoniales, lo que conocemos como el adulterio, y la fornicación, las relaciones prematrimoniales, eran moneda corriente en la sociedad de aquel entonces. Seguramente muchos de los hermanos de aquel tiempo que habían abandonado las prácticas religiosas, en capítulo 1, versículo 10, se nos habla que ellos dejaron de adorar a esos dioses falsos y se convirtieron y adoraban ahora al Dios vivo y verdadero. Pero seguramente Pablo tenía en mente que todo creyente, como nosotros también, lucha con el pecado. Seguimos luchando con el pecado y ninguno está exento de volver a caer.
La inmoralidad sexual no comenzó en los años 70, como muchos creen, no comenzó en la modernidad. Si uno lee los principios en la Biblia, podemos ver cómo hay varios ejemplos de pueblos, naciones, incluso Israel, donde las prácticas sexuales fuera del diseño de Dios eran aplaudidas y aceptadas. Y hoy día, para muchos, el desenfreno sexual, la promiscuidad sexual, aunque no se lo califique como tal, es una virtud. Vivimos en un mundo que nos habla del poliamor, que nos habla de los amigos con derecho, que te dice que tengas sexo con quien quieras, donde quieras, como quieras. Un mundo que podríamos decir que está obsesionado con esto. Y al cristiano, en la carta de Tesalonicenses y en otros pasajes de la Biblia, se le llama a vivir en santidad, apartado de esto. Pablo exhortó a los creyentes de aquellos tiempos a vivir una vida que agrade a Dios, una vida en santidad, en una sociedad que promovía la promiscuidad sexual, y sin dudas también es una exhortación para los creyentes del siglo XXI. Es decir, para hoy, para todos nosotros. Ahora vamos a leer, me gustaría leer Primera de Tesalonicenses, el capítulo que vamos a estar viendo, capítulo 4, versículo del 1 al 8. Dice así: Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os he dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Si pudiéramos resumir en una sola frase lo que hoy vamos a estar estudiando, los cristianos debemos agradar a Dios apartándonos de la inmoralidad sexual. Repito, los cristianos debemos agradar a Dios apartándonos de la inmoralidad sexual. Dividí el tiempo de estudio en dos. En primer lugar, vamos a ver que el cristiano debe crecer en una vida que agrade a Dios. Versículos 1 y 2. En primer lugar, porque conocemos y fuimos enseñados en lo que agrada a Dios. Y en segundo lugar, porque se nos exhorta, se nos anima a crecer en una vida agradable a Dios. Y el segundo punto es que el cristiano debe apartarse de la inmoralidad sexual. Versículos del 3 al 8. En primer lugar, porque ese es el deseo de Dios. Después vamos a ver cómo lo hacemos. El cristiano debe controlar su cuerpo, versículos 4 y 5. Y por último vamos a ver las consecuencias de no apartarse del pecado sexual y las razones para hacerlo. Versículo del 6 al 8. Ahora sí, planteo el tema, me gustaría, antes de arrancar, volver a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo que tú nos permites otra vez estar expuesto a tu palabra. Que no sean mis palabras, Señor, sino que hoy se pueda escuchar lo que tú nos has revelado a todos los hombres. Que nos libres, Señor, de toda distracción, que nos ayudes a mantenernos atentos a lo que tú nos quieres enseñar, que podamos recibir la palabra como la verdad que tú nos has revelado, la palabra tuya, Señor, y lo hagamos bien dispuestos, Señor, porque sabemos que no hay mejor cosa para el hombre que escuchar lo que tú tienes para la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, también a no solo escuchar hoy, sino después también poder aplicarlo. Que tu nombre sea exaltado, Señor, mediante las Escrituras. Y, Señor, que tú también sigas guiando todo el resto de la reunión. Te damos toda la gloria a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Bueno, el primer punto es que el cristiano debe vivir una vida que agrade a Dios. Dice así: por lo demás, hermanos, versículo 1, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Si ustedes notan ahí, Pablo utiliza un conector que es por lo demás. Pablo está haciendo una transición, está cambiando el tono de cómo venía hablando. Ya comienza a exhortar a los tesalonicenses a que puedan vivir una vida diaria, una conducta que ellos tengan, una conducta que agrade a Dios. Un comentarista dice al respecto: la exhortación de Pablo está llena del interés por la vida de los lectores, que son hermanos en Cristo, a que se desarrollen conforme a lo que es ser cristiano. Pablo no está dando aquí una orden con la autoridad que Jesús le había dado. Fíjense que él está en esta porción, en estos primeros versículos, está haciendo un pedido a los hermanos. Es un pedido personal. Eso es lo que significa la palabra ruego o rogamos. Y luego Pablo dice, y exhortamos, que significa animar. Animar, Pablo está animando a los hermanos de Tesalónica en aquel tiempo a tomar una determinación en su conducta. Y es notable también, fíjense, vale la pena no perder ese detalle, que él lo hace en el Señor Jesús. Es decir, en virtud de su unión con el Señor, a quien representa y cuyo espíritu le está inspirando a escribir esta carta. Como dije, el cristiano debe crecer en vivir una vida agradable a Dios, en primer lugar, porque conocemos y fuimos enseñados en lo que a Dios le agrada. El versículo 1 dice que los tesalonicenses habían aprendido. Eso es recibir formalmente la enseñanza autorizada. Recibieron formalmente la enseñanza autorizada. ¿Qué habían recibido los tesalonicenses? Capítulo 1, versículo 6 de la misma carta dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. Los tesalonicenses habían sido enseñados por los misioneros en la manera que debían comportarse en su diario vivir. Es decir, la manera en que debían hacerlo para su bienestar, para vivir una vida abundante, pero en primer lugar también para agradar al Señor. Esto era algo que ya lo conocían, lo sabían, y además lo estaban viviendo. Acuérdense que les dije que Timoteo le envía a Pablo un buen informe. Y eso a mí me impacta, porque Pablo aún así les anima, les exhorta a crecer más y más en esto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos de 9 al 12, fíjense lo que Pablo escribe. Porque recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, cómo trabajando de día y de noche para no caer a ninguno de vosotros, os proclamamos, para no hacer carga, a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y también Dios de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros como un padre lo haría con sus propios hijos. Para que, fíjense, versículo 12, anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Pablo estaba tratando a los creyentes de Tesalónica como una nodriza, como una madre que cuida de sus hijos, pero también con un tono de un padre que amonesta a sus hijos. Y es notable también ver cómo los hermanos de aquel tiempo recibieron esa palabra, recibieron la enseñanza. Creo que también es un ejemplo para nosotros en cómo debemos recibir la enseñanza que reciben cada día aquí en el púlpito, pero también algún hermano que nos enseña por medio del discipulado. Dice versículo 13 del capítulo 2, por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis de nosotros la palabra del mensaje de Dios, lo aceptasteis,
no como palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros, lo que creéis. Sin duda, los hermanos recibían la palabra no como palabras de Pablo, sino como realmente creían que era la palabra de Dios, que es la única que puede transformar la vida de una persona. Es la única que puede cambiar la vida de aquel que está perdido en sus delitos y pecados. Y los hermanos de aquel tiempo entendían esto. Los hermanos, dice ahí, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conducirnos y agradar a Dios, aprendieron de los misioneros, observen, en cómo conducirse. Esa palabra tiene que ver con el vivir, el cómo conducir la vida de uno. En Romanos capítulo 6, versículo 4, el apóstol utiliza la misma palabra. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos, ahí está la palabra, en novedad de vida. También se utiliza en Romanos 8.1, por consiguiente no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan, ahí se utiliza en forma negativa, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Un comentarista llamado David Barth dice al respecto, los primeros creyentes entendían la vida cristiana como un camino. De hecho, lo llamaban los del camino. Eso lo vemos en Hechos capítulo 9, versículo 2, capítulo 19, versículo 23. Y todo el propósito de la vida cristiana a partir de la conversión consistía en avanzar por aquella senda marcada por Cristo, persiguiendo siempre la meta del supremo llamamiento. Filipenses 3:14. El mundo anda en cierta dirección, pero el cristiano va y debe ir contracorriente, andando en pos de su Señor. La palabra agradar significa complacer. Es la misma palabra que se utiliza en Mateo 14:6, en Marcos 6:22, cuando se nos habla que Herodina danzó frente a Herodes y esto agradó al rey y después ganó su favor. Es esa misma palabra. Ahora, Pablo no está introduciendo un nuevo concepto. El concepto de andar es igual a agradar. Son la misma cosa, van unidas. El cristiano debe vivir agradando al Señor. La vida cristiana no consiste, o la razón de la vida cristiana, mejor dicho, no consiste en agradar a los hombres, sino es en agradar a Dios. Fíjense en Génesis para ilustrar esto, de que son dos conceptos que van de la mano. En Génesis capítulo 5, versículo 22, leemos que Enoc anduvo con Dios. Y en Hebreos 11:5 vemos que se nos dice que Enoc agradó a Dios. Por lo tanto, andar con Dios y agradar a Dios son dos ideas que están inseparables en las Escrituras. Y pensando en nuestro mayor ejemplo, en Jesucristo, es a Él a quien debemos imitar. Durante el tiempo que Él estuvo aquí en la tierra, que caminó durante 33 años, que vivió aquí, siempre Cristo buscaba complacer al Padre, agradarle en todo y hacer su voluntad. Eso lo vemos, por ejemplo, en el capítulo 4 de Juan, versículo 34. Romanos 15:3 nos dice que Él no se agradó a sí mismo, no buscó su propia comodidad ni satisfacer sus propios intereses. Recién justamente cantábamos acerca de esto. Por lo tanto, debemos tomar el ejemplo de Cristo. Ahora, Pablo nos dice que lo conocemos, nos fuimos enseñados en cómo vivir una vida que agrade a Dios. Entonces, el segundo punto de esto es, debemos crecer en una vida agradable a Dios. Pablo dice, de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Abundar, esa palabra nos da la idea de algo que está desbordando, algo que rebalsa. Siempre con Robert tenemos ahí una disputa. Ella deja generalmente algo
llenándose, puede ser la pava o una botella, y se cuelga, se distrae, ¿no? O por ahí tiene que atender a vida. Y yo empiezo a escuchar que ya el agua empieza a llegar a como... Cada vez se va haciendo más angosto el río, y yo digo, ya se viene el derramamiento ahí, el rebalse, la catarata, y ahí va papá a cerrar la canilla. Bueno, esa es la idea, algo que está desbordando. De esa manera debemos abundar en el crecimiento, en una vida que agrade a Dios. ¿A qué se refiere Pablo en que los creyentes de aquel tiempo debían abundar, crecer y debemos hacerlo nosotros? Bueno, el versículo 2, observen que dice y nos da la respuesta. ¿En qué debían crecer? Dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Cuando Pablo utiliza ese concepto o el término de instrucciones, nos está hablando de un mandato, de una orden. Se trata de esos preceptos, esas órdenes que son dadas por una autoridad superior y que exigen una obediencia inmediata e incondicional. Lo que Pablo enseñaba no eran sus palabras, como dije antes, sino que eran las palabras que estaban revestidas de la autoridad divina. Por lo tanto, no eran opciones. No era algo que el cristiano puede considerar y decir, lo tomo, no lo tomo. No, es algo que debe ser cumplido, obedecido, algo obligatorio, porque proceden en última instancia de nuestro Señor mismo, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para resumir esto, crecer en la vida cristiana es abundar en la obediencia de las instrucciones de la ley de Cristo. Repito, crecer en la vida cristiana es abundar en obediencia a las instrucciones de la ley de Cristo, lo que el Señor nos ha dejado en su palabra, lo que Él nos enseña. El adquirir mayor madurez en la vida cristiana se logra a partir de sujetarnos cada día más a la voluntad de nuestro Señor. Y pensaba en esto a manera de aplicación para preguntarnos, yo me preguntaba y le pregunto a ustedes, ¿estamos creciendo en nuestra obediencia a la ley de Cristo día a día? ¿Nos sujetamos como Cristo lo hizo en esta tierra a los mandatos de nuestro Padre Celestial? El segundo punto que les mencioné antes es que el cristiano debe apartarse de la inmoralidad sexual. Versículos 3 al 8. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Esto es el deseo de Dios. Pablo nos expresa esto, el anhelo de Dios Padre. ¿Cómo quiere el Señor que vivamos? Bueno, en santidad. La palabra santidad significa estar dedicado, apartado, en este caso al Señor. También se refiere a la pureza moral. Los creyentes somos llamados en las Escrituras a vivir una vida en santidad. Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18 nos muestra esto. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hiciste obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de vuestra carne. Porque de la manera que presentasteis vuestros cuerpos como esclavos a la impureza y a la iniquidad para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. La vida santa es la voluntad de Dios en el creyente. El creyente ha sido comprado por el precio de la sangre de Cristo y ahora es siervo de Dios, como dice acá Romanos, para obrar conforme a su voluntad. A partir de que el creyente o que la persona, el pecador en realidad, me corrijo, vuelve a Dios a partir del arrepentimiento y pone su confianza en Cristo, la Biblia nos dice que inmediatamente en ese momento somos justificados y santificados. Es decir, esa persona adquiere una nueva posición solo por los méritos de Cristo. La justicia de Cristo le es imputada y somos declarados justos y santos. Ese es el acto forense, digamos, de Dios en la vida del pecador.
Pero también en el Nuevo Testamento vemos cómo se nos anima, se nos exhorta al cristiano a crecer en la santidad, a crecer en la santificación, y eso es lo que se conoce como la santificación progresiva, que solo es posible a través de la obra de Dios, a través de su Espíritu Santo en la vida del creyente. No es posible a través de nuestras fuerzas, nuestros esfuerzos. Hablábamos con Julio, muchas veces nos ponemos reglas, cosas que son superficiales, pero Dios debe obrar en primer lugar en nuestro corazón. Todo debe surgir desde acá. Y esa es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, para ir santificando cada día y que cada día nosotros seamos transformados a la imagen y madurez de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro, vemos también el mismo llamado, capítulo 1, versículos del 15 al 16, dice: así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y en este pasaje particular se nos expresa que la voluntad de Dios es la santificación del creyente. Y Pablo está apuntando a un pecado específico. Dice que nos apartemos de fornicación. La palabra apartar es estar lejos, a kilómetros de distancia, bien lejos. De fornicación, esa palabra nos habla del pecado sexual en general. Es decir, esa palabra comprende todo aquello que es moralmente reprobable y pecaminoso en las relaciones de intimidad sexual. Es la palabra griega porneia, traducida como fornicación en las versiones antiguas de la Biblia, y las nuevas versiones la traducen como inmoralidad sexual. Es interesante que esa palabra en los principios, cuando se utilizaba, era utilizada para hablar de la prostitución, pero luego llegó a aplicarse a cualquier tipo de relación sexual ilícita. Conforme a las Escrituras, lo que Dios nos enseña, la única relación sexual lícita se da dentro del marco del matrimonio. Por tanto, para los cristianos, el concepto de porneia, ¿qué incluye? Incluye las relaciones sexuales prematrimoniales, es decir, lo que nosotros conocemos como la fornicación, las relaciones sexuales extramatrimoniales, lo que conocemos como el adulterio, y yo incluí una categoría más, que son las relaciones sexuales con alguien del mismo sexo, dado que hoy, entre comillas, se habla del matrimonio igualitario, que también es condenado por Dios, que está fuera de lo que Dios ha diseñado. Cierto es que la santificación consiste no solo en consagrar nuestra vida en esta área, sino en todas las áreas de la vida del creyente. Pero me preguntaba por qué Pablo identifica tan estrechamente la santificación con la pureza sexual. ¿Por qué Pablo hace esto específicamente en esta carta? Bueno, hablábamos de lo que sucedía en aquel entonces, por el contexto que sabemos y conocemos. En aquel tiempo, tanto Corinto, la ciudad de Corinto, como Tesalónica, eran dos ciudades que tenían una merecida reputación en el Imperio Romano a causa de su degradación sexual. En ambos lugares se practicaba la prostitución religiosa. En Corinto se rendía culto a la diosa Afrodita, la diosa del sexo, y en Tesalónica específicamente se asociaba esto a los cabiros. Los cabiros eran divinidades que representaban las fuerzas naturales, y los ritos a estas divinidades incluían la inmoralidad más grosera, la fornicación sacramental, es decir, las prácticas condenadas en las Escrituras por Dios eran prácticas habituales en el mundo greco-romano. No se consideraban como un vicio repudiable a menos que se cometieran excesos. Y yo pensaba en nuestros tiempos, esto sucede hoy, estamos viviendo lo mismo. Y pareciera que cada vez el pecado se perfecciona más. Hablábamos esto con Julio ayer a la noche, pero esto ya se veía desde la antigüedad y hoy no es muy distinto. En nuestro mundo contemporáneo, donde yo creo que se está viviendo una segunda revolución sexual, donde el adulterio es una moneda corriente, donde los solteros fornican sin pudor, donde vemos en la calle todo tipo de inmoralidad sexual, hombres con hombres, mujeres con mujeres,
La pornografía está al alcance de un solo clic en nuestro celular. Los medios de comunicación, las series, las películas, la música promueve la promiscuidad sexual. Yo estoy realmente muy sorprendido. Sorprendido no, pero me da mucha tristeza escuchar el reggaetón. Es impresionante cómo esas letras están llenas de promiscuidad sexual. Y hoy está de moda. Hoy por casa pasan con la música a todo lo que da y se escucha el reggaetón. Por lo tanto, podemos decir que todo lo que nos rodea está promoviendo las prácticas sexuales y morales contrarias a la ley de nuestro Señor, al diseño original, a lo que Dios ha establecido. Ahora quiero hacer un paréntesis. El sexo es algo que ha sido creado por Dios, que ha sido creado para el disfrute del hombre, pero Dios ha puesto un marco, un lugar donde debe ser practicado y es solamente dentro del matrimonio, dentro de la relación matrimonial. Sin duda el ruego y la exhortación de Pablo se aplica y encajan perfectamente en nuestros días. Como hijos de un Dios santo debemos agradar a nuestro Señor apartándonos de toda inmoralidad sexual. No pensemos solo en lo físico, a veces pensamos solo en el acto, pero pensemos también en lo que pensamos, en lo que miramos, en todo lo que ingresa a nuestra vida, en las cosas que escuchamos. En Efesios se nos habla de que al cristiano no le conviene ni nombrar estas cosas. Y eso a mí me hace pensar en la seriedad que tiene para Dios todos los pecados, pero este en particular, la gravedad. Y ya vamos a introducirnos más en eso. Ahora, la pregunta es, entiendo, debo apartarme de la inmoralidad sexual, debo vivir una vida en santidad, ya he sido enseñado, aprendí de esto. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Bueno, Pablo no deja esto librado al azar. Fíjense el versículo 4 y 5. Dice así, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Y acá vamos a entrar en un versículo polémico o discutido. La clave en este versículo es comprender qué significa esa palabra, esposa. O quizá tenga la versión Las Américas, habla del vaso. Hay dos posturas, yo voy a darle las dos posturas y después le voy a decir hacia dónde me inclino, de acuerdo a lo que he estudiado. Bueno, en primer lugar, algunos interpretan que se está refiriendo a la esposa, literalmente, a la esposa. ¿Por qué? Se basan en Primera de Pedro, donde Pedro utiliza la palabra justamente vaso para hablarnos de que la esposa es como vaso frágil. Es decir, que aquí está hablando para algunos está apuntando a hombres casados, este pasaje. Bueno, esa es una postura. La otra es la que habla de que el vaso aquí es utilizado para hablarnos del cuerpo de todo creyente, sea casado o no. Y esto se basa sobre todo en que en el Nuevo Testamento, en las cartas que Pablo escribe, el apóstol utiliza varias veces esta palabra para referirse al cuerpo. Por ejemplo, 2 Corintios 4:7 dice, pero tenemos ese tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Yo me inclino por la segunda interpretación, por el hecho de que aquí se está hablando del cuerpo. En primer lugar, porque creo que esto encaja mejor con el contexto que estamos estudiando de la carta de los Tesalonicenses. En segundo lugar, porque el pasaje que se utiliza para apoyarse en la otra postura, que es Primera de Pedro, capítulo 3, ahí Pedro está haciendo una comparación. No está diciendo que la esposa es vaso frágil, sino que está diciendo que la esposa es como vaso frágil. Por lo tanto, acá se está utilizando este término para hablar más en general, para toda la humanidad. Y el tercer argumento es que la santificación, es decir, el apartarse de la inmoralidad sexual, del pecado sexual, es tanto para solteros como para casados. Concuerda mejor también con lo que Pablo sigue expresando en los versículos que siguen, donde nos habla de las concupiscencias, es decir,
de las acciones que son propias del pecado, de las bajas pasiones de nuestro cuerpo, que se da tanto en solteros como en casados. Entonces, comprendiendo que acá está hablando del cuerpo, la pregunta es, ¿qué debe hacer el cristiano con su cuerpo? Dice que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su cuerpo. La palabra sepa es saber cómo hacer algo, tener el conocimiento de cómo hacer una actividad. Se utiliza, por ejemplo, en Mateo capítulo 7, versículo 11, cuando dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Y la palabra que sigue, que es cómo poseer, o en otras versiones dice cómo tener, se refiere al dominio del cuerpo, en el original. Observen que habla de que cada uno de vosotros debe hacer esto. También ahí nos muestra que es responsabilidad de cada uno de nosotros la pureza de nuestro cuerpo. Creo que la versión que mejor lo traduce para poder comprender lo que Pablo está diciendo es la Nueva Versión Internacional, que dice que cada uno de nosotros aprenda a controlar su cuerpo de una manera santa y honrosa. Cuando habla de una manera santa, está hablando de una manera dedicada al Señor, consagrada, nos habla de pureza moral, y cuando habla de honor, se está refiriendo a algo que merece honra, respeto, que debemos darle una posición alta, algo que es valioso, algo que uno le pone un alto precio. El cuerpo del creyente es el templo del Espíritu Santo, y para Dios eso es muy valioso. Ahora la pregunta si lo es para nosotros. Fíjense que 1 Corintios nos habla de esto, en capítulo 6, versículos 18 al 20, dice, huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Qué distinto es esto a lo que hoy se promueve en la sociedad, donde te dicen, vos sos dueño de tu cuerpo, haz lo que quieras con tu cuerpo, pero acá se nos dice a los cristianos que nuestro cuerpo ya no nos pertenece. Ya no es nuestro, es para Dios, no para el pecado sexual. Debemos dedicarlo al servicio y a la adoración a nuestro Señor. Versículo 5 dice, no en pasión de concupiscencias, como los gentiles que no conocen a Dios. Pasión de concupiscencias es similar lo que significan ambas palabras. Nos habla de la pasión sexual, de la lujuria, de la lascivia, de un deseo muy fuerte, incontrolable. Y es la característica típica de las pasiones sexuales, algo que no podemos controlar. Vuelvo a hacer un paréntesis, esto fue puesto por Dios, el deseo sexual. Si no, no se darían las prácticas sexuales entre marido y mujer. Fue algo diseñado por Dios. El problema está en que el hombre a causa de su pecado, lo ha distorsionado. Y vemos toda clase de aberraciones. El mismo apóstol Pablo era consciente de esta lucha y él escribe, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo como para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo era consciente de sus bajas pasiones del cuerpo, de la lucha que él tenía y se disciplinaba. Ahora apliquemos esto a la vida diaria, a la práctica. ¿Cómo controlamos nuestro cuerpo? ¿Cómo no nos comportamos como aquellos que no conocen a Dios en esta área? ¿Es posible para el cristiano controlar su propio cuerpo? Bueno, yo diría que no es posible en las propias fuerzas. En primer lugar, es necesario el dominio propio, que es fruto del Espíritu Santo. Es algo que ya poseemos los creyentes. Es fruto de la unión que tenemos con Cristo.
Estamos capacitados para poder controlar nuestro cuerpo, porque el Espíritu Santo es el que lo hace. ¿Qué debemos hacer nosotros? Bueno, debemos dejarnos llenar por el Espíritu Santo. Esto lo pueden ver en capítulo 5, versículo 18 de Efesios. Ese es el mandato para nosotros. ¿Y cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Bueno, no hay otra manera que meditando en las Escrituras. Y no solo meditando, aprendiendo de la palabra, de lo que Dios nos revela, sino aplicándola, obedeciéndola. El salmista decía en el Salmo 119, decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En segundo lugar, debemos orar, porque no estamos solos en esta lucha. La responsabilidad es nuestra, es propia, de crecer en santidad, pero Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y por último, debemos disciplinarnos. Pablo decía esto en el versículo que le leí anteriormente. Él utilizaba términos del atletismo. Los atletas se abstienen de comer ciertos alimentos para llegar bien al final de la carrera. De la misma manera, el cristiano debe disciplinarse en los medios de gracia que Dios nos ha dejado para correr bien la carrera, como cantábamos, y llegar al final aprobados. ¿Cuáles son esos medios de gracia? Bueno, el estar acá, congregándonos, escuchar las Escrituras, aplicarlas a nuestras vidas, orar, compartir con otros hermanos nuestras luchas, lo que nosotros llamamos en Carapachay el cuidado mutuo. Y Dios nos ha dejado muchos medios de gracia para poder lograr hacer esto, controlar nuestro cuerpo. La pregunta es si lo estamos haciendo, si estamos siendo disciplinados en la oración, en la meditación de las Escrituras y también en la aplicación de ellas. Fíjense, y por último, ya para ir cerrando, versículos del 6 al 8, Pablo cierra, creo yo, con las consecuencias de este pecado y razones para que nos apartemos, que no juguemos con este pecado. Dice que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano. El pecado sexual arruina las relaciones personales con nuestros hermanos. Esa palabra agraviar está hablando de transgredir, de pasar límites. Y la palabra engaño nos habla de querer buscar más, de tomar ventaja, de aprovecharnos. Sin dudas, esto apunta a que podemos sobrepasar los límites aprovechándonos de otros a costa de satisfacer nuestros propios deseos sexuales. Por ejemplo, los líderes no deberían aprovecharse de su posición para sobrepasar límites con sus hermanos, para satisfacer sus deseos. Los novios, aquellos que están de novios, no deberían pasar límites. Chicos, pónganse barreras para no caer en este pecado. Los hombres en las Escrituras somos llamados a tratar a las hermanas con pureza. Y Pablo nos da los motivos. Dice, porque Dios es vengador. Esa palabra es castigador. Se usaba en la antigüedad para hablar de alguien que hace justicia por mano propia. Dios castiga el pecado. Aquel que comete pecado sexual puede esconder su pecado. La iglesia puede tolerar el pecado, aún sabiendo de lo que el hermano está haciendo, pero Dios hará justicia por mano propia. Dios venga la inmoralidad sexual, en particular el tomar la esposa de otro en pasión de concupiscencias, la maldad de propasarse de lo que es justo, el defraudar al hermano en asuntos de relaciones maritales. Y el pecado sexual puede traer consecuencias impredecibles. Por eso no debemos tomarlo a la ligera todo esto. En Proverbios capítulo 6, versículos 32 al 35 se nos habla sobre esto. Dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate ni querrá perdonar aunque multiplique los dones. ¿Qué consecuencias trae el pecado sexual? Bueno, ahí dice el versículo 32, corrompe el alma. La palabra hebrea que utiliza ahí Proverbios es pudrir, depravar. Jugar con el pecado sexual trae consecuencias como la
depravación o podredumbre de nuestro ser interior. En segundo lugar, trae heridas. Versículos 33 al 35 dice así: heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Aquí se hace quizá referencia a aquel familiar o aquella persona que ha recibido la ofensa. Esa persona va a buscar venganza, seguramente, si no perdona. Es así que eso desemboca luego en los crímenes pasionales que escuchamos en la sección policial. Pero ¿qué otras consecuencias más trae el pecado sexual? Bueno, los pecados sexuales, según aquellos que han estudiado, que se han metido en esto, traen terribles cosechas de desórdenes físicos y mentales en la vida. En Proverbios capítulo 6, versículos 27 y 29, creo que ilustra esto, dice: ¿puede un hombre poner fuego en sus senos sin que arda su ropa? ¿O puede caminar un hombre sobre carbones encendidos sin que se quemen sus pies? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. Cualquiera que la toque no quedará sin castigo. ¿Harías esto? ¿Caminarías por carbón encendido? ¿Pondrías en tu pecho fuego? Seguramente que no. A menos que no te quieras a vos mismo. Sabrías que esto te traería consecuencias terribles, que te dañaría el cuerpo. Bueno, así es el pecado sexual. Nos daña severamente a nosotros, a nuestras familias, a los que nos rodean, a la pureza de nuestra mente. Puede arruinar nuestra salud, incluso quitarnos el ministerio y creo yo también quitarnos la vida. La segunda razón, y ya terminando, es que ahí dice el apóstol que contradice el llamado del creyente. El pecado sexual, como cualquier otro pecado, ¿no? Pero en particular este contradice nuestro llamado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, dice, sino a santificación, versículo 7. Al momento de la salvación fuimos también puestos en una posición que es la de ser santos. Es decir, apartados para Dios, para adorar a Dios y servir a otros. Y el pecado sexual contradice el llamado porque destruye las relaciones con otros, con nuestros hermanos. En vez de adorar a Dios, nos alejamos de Él y en vez de servir a otras personas, las usamos para nuestra propia satisfacción. Y el apóstol concluye en versículo 8, dice: así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio el Espíritu Santo. Quiero decirte que si hoy estás desechando esto, si considerás de poco valor lo que se está estudiando, no estás desechando las palabras de Pablo, ni el estudio que hoy les pude traer, sino que estás desechando las propias palabras de Dios. Porque Pablo se encargó en los primeros versículos que estudiábamos de mostrarnos que sus enseñanzas eran las instrucciones del mismo Señor Jesucristo. Jesús dijo: pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Entonces, para resumir y concluir, la voluntad de Dios es que nos apartemos de la inmoralidad sexual. De esta manera agradamos a nuestro Padre. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, es importante comprender que en nuestras fuerzas nos es imposible, que solo es posible a través de la que Cristo hizo en la cruz por nosotros y por medio del Espíritu Santo que Él ha derramado en la vida del creyente, a partir del cual podemos tener dominio propio. Es decir, nuestra responsabilidad es estar llenos del Espíritu Santo, dejarnos llenar en realidad por el Espíritu, para no caer en este terrible pecado. Vivimos en el Espíritu cuando andamos en comunión con nuestro Padre Celestial, cuando meditamos en las Escrituras, cuando conocemos la voluntad de nuestro Padre y cuando la llevamos a la práctica. También debemos orar a nuestro Señor buscando su ayuda para que Él nos guíe en esta área. Y me gustó esta frase que dice que el hombre que está lleno de Dios no va a dar lugar a otras cosas para que otras cosas entren en su vida. Dejémonos llenar por el Espíritu Santo por medio de la obediencia de su palabra y la comunión diaria con el Señor. El pastor Miguel Núñez, que también es médico,
escribió el libro Revolución Sexual. Quizá algunos lo han leído, se los recomiendo para que lo lean. Y él dice esto, dice, a menos que contemos con la ayuda del Espíritu Santo para mantenernos en el camino correcto y crezcamos en fe y obediencia al Señor, terminaremos adaptándonos al mundo que nos rodea hasta morir consumidos por el calor de la inmoralidad. Ahora quiero finalizar hablando a aquellos que quizá hoy escuchan esto, la palabra del Señor, y dicen, yo quiero seguir viviendo esta vida, estoy cómodo viviendo en inmoralidad sexual. O quizá te diste cuenta que estás viviendo esta vida así. Bueno, yo quiero decirte que la Biblia nos enseña que todo aquel que muere en sus delitos y pecados, sin arrepentirse, es condenado al infierno eterno, porque el Dios Santo no tiene nada que ver con el pecado y debe condenarlo. No tiene nada que ver con esto, con aquello que transgrede su ley santa, y por lo tanto Él debe castigarlo. Pero también quiero dar una buena noticia, que Dios ha entregado a su Hijo unigénito, a Jesucristo, quien ha ocupado el lugar del pecador, quien ha sufrido el castigo, Dios mismo hecho hombre, viviendo una vida perfecta en santidad, el justo recibió el castigo que merecían los injustos. Y ahora la Biblia por eso nos llama a arrepentirnos y poner nuestra confianza en Jesucristo. Solo es posible ser libre de la inmoralidad sexual por los méritos de Cristo, por lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso quiero animarte a que si estás acá escuchando esto y estás en este pecado y quizás estás disfrutándolo aún, entre comillas, porque no estás viviendo el diseño que Dios nos ha dejado en su palabra, el diseño perfecto en cuanto a esta área, quiero decirte que hay esperanza en Cristo y que es mi anhelo y seguramente de los muchos que están acá, que puedas arrepentirte y poner tu confianza en Cristo. Ojalá sea hoy ese día de salvación. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo que podemos estar escuchando tu palabra. Te damos gracias, Señor, por cada una de las vidas que ha podido llegar hasta este lugar. Gracias, Señor, por el Evangelio. Gracias, Señor, por las buenas nuevas de esperanza para el pecador. Gracias, Señor, porque en ti hay gracia, en ti hay perdón. Si alguno de nosotros aquí lucha con esto, sabemos que en ti, Padre, podemos encontrar perdón, que podamos, Señor, realmente humillarnos delante de ti, arrepentirnos de nuestro pecado, de nuestra maldad y poder volver a ti, Señor. Te ruego, Señor, para que nos ayudes en nuestro diario vivir, a vivir vidas que te agraden a ti, Señor. Por nuestros propios méritos y por nuestras propias fuerzas, por nuestras propias obras nos es imposible, pero sí ahora es posible por medio de Cristo. Y te damos toda la gloria a ti, Señor, aquel que es el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Podemos poner nuestra mirada en Él y correr esta carrera cristiana con paciencia, Señor. Como cantábamos antes, que podamos, Señor, seguirte a ti, caminar como nos ha dejado ejemplo Cristo en esta tierra, buscando hacer tu voluntad en todas las cosas, en todas las áreas de nuestra vida y en particular en esta que hoy estudiábamos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.